os damos la bienvenida a Desmontando a Babilón. Con este vídeo ponemos el punto final a la trilogía dedicada al patriarcado, que sí existe y a ninguna molesta. Y recordamos que el primer vídeo se lo dedicamos a la historia de los varones ladrones, esos grandes patriarcas que fundaron esas grandes fortunas y que fueron apodados así por el pueblo americano por su falta de escrúpulos a la hora de acumular estas riquezas. El segundo vídeo se lo dedicamos a tres clanes discretos pero realmente poderosos: Cargill, Mellon y DuPont. Terminaremos este vídeo con dos clanes que son creme de la creme: el clan Ford y el clan Rothschild. Clan Ford. Todos los clanes tienen algo peculiar, pero tan peculiar como el clan Ford, creo que vamos a entender que pocos hay. Este señor que aparece en la portada de Time es Henry Ford, patriarca de la familia Ford, el inventor de las cadenas de montaje en serie, lo que hizo que apareciera la industria del automóvil tal y como la hemos conocido a finales del siglo XX, entre ellas la industria de los motores Ford y los coches Ford. Y eso incluía la posibilidad de hacer vehículos para el ejército de tierra a través de esas cadenas de montaje. Este es uno de los motivos por el cual en 1938 Hitler otorga la Gran Cruz del Águila Germana al propio Henry Ford. Es la máxima distinción con la que los oficiales nazis reconocían la gran labor a favor de Alemania hecha por personas extranjeras. Alemania se estaba armando y necesitaba vehículos para el ejército de tierra. Y qué mejor que los motores Ford, que estaban dando unos resultados espectaculares. La compañía Ford Motor nace en 1903. Fue el tercer proyecto empresarial de Henry Ford. Henry Ford es un hombre carismático para lo bueno y para lo malo. Asombró al mundo en 1914 ofreciendo un salario a sus trabajadores de $5 al día, que en esa época era más del doble de lo que se pagaba a la mayoría de estos empleados. Ford fue criticado por Wall Street por haber comenzado la implantación de la semana de 40 horas y establecer un salario mínimo. Así que la fábrica Ford de Detroit se convirtió en el objetivo a perseguir por parte de todos los trabajadores de Estados Unidos, esas mismas condiciones que tenían los trabajadores de la Ford. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que aquí viene la cara oscura de Henry Ford, porque la fábrica Ford empezó a ser infiltrada por el sindicato de Estados Unidos. Henry Ford detecta esa infiltración, detecta que hay sujetos del sindicato que están susurrando al oído de sus trabajadores, que están creando discordia, lo cual es curioso, porque un sindicato de trabajadores debería de estar encantado de que un patrón pusiera estas jornadas y estos salarios y exportarlos al resto de empresas, pero no, lo que ocurrió fue lo contrario. El sindicato fue a crear discordia en la empresa de Henry Ford. Esto haría que Henry Ford sacara por su lado oscuro. Empezó a detectar que ese sindicato estaba liderado por el lobby judío y de aquí viene esa animadversión de Henry Ford por los judíos. Pero lo cierto es que a la empresa Ford le iba muy bien. En 1908 aparece el Ford T y este coche, 10 años después, en 1918, pues la mitad de los coches de Estados Unidos era un modelo T de Ford. Ford escribió en su autobiografía que cualquier cliente puede tener el coche del color que quiera siempre y cuando sea negro el coche, el color del coche. Porque el color que se utilizaba era el negro, ya que tenía un secado más corto, aunque sí hubo Ford T en otros colores, incluyendo el rojo. En 1918 el presidente Woodrow Wilson le pidió personalmente a Henry Ford que se presentase a las elecciones del Senado por el estado de Michigan como representante del Partido Demócrata. Y aunque la nación se encontraba en guerra, en esos años de la Primera Guerra Mundial, Ford durante ese tiempo se mostró como un político pacifista y defensor de la sociedad de naciones. Y ese mismo año, 1918, Henry y su hijo Edsel Ford compraron todas las acciones de la Ford para quedarse con la empresa, para que fuera familiar, una empresa familiar. En diciembre de ese año, 1918, Henry Ford pasó la presidencia de su compañía a su hijo Edsel. En 1926 hubo una caída de las ventas del Ford T y terminó por convencer a Henry de que convenía crear un nuevo modelo de automóvil,
Su hijo Edsel Ford había heredado de su padre el amor por los motores y los coches, así que juntos iniciaron el proyecto de crear un nuevo modelo de Ford, y ese nuevo modelo sería el modelo A, que fue otro grandísimo éxito de la empresa. Y llegamos a mayo de 1943 y Edsel Ford muere debido a un cáncer de estómago, dejando vacante la presidencia de la compañía. Henry Ford defendía que Harry Bennett, el que había sido su socio desde los inicios, tomase ese puesto. Pero la viuda de Edsel, Eleanor, que había heredado los derechos de voto de Edsel, quería que fuera su hijo Henry Ford II quien se hiciese cargo de la compañía. Así que el tema se zanjó durante un tiempo, volviendo a asumir Henry Ford a la edad de 79 años la presidencia de la compañía hasta que su nieto pudiera asumir ese cargo. Ahí tenemos en imagen a Henry Ford, a su hijo Edsel Ford y a su nieto Henry Ford II. Y veis un libro titulado Historia del Judío Internacional, que fue la obra que escribió Henry Ford, cabreado con el lobby judío de los sindicatos de Estados Unidos. Escribió la Historia del Judío Internacional, donde viene a explicar cómo el pueblo judío emigra desde Europa hacia América, pasando primero por Brasil, subiendo hacia el norte y acaba asentándose en lo que hoy es Nueva York, teniendo el monopolio y el control sobre ese puerto y sobre todos los negocios que había alrededor del puerto. Y cuando llegan los inmigrantes italianos, irlandeses, ingleses, holandeses, se encuentran con que hay ese monopolio en Nueva York y se produce una revuelta importante para arrebatar al lobby judío el control del puerto de Nueva York. El libro lo imprimió Henry Ford y no os podéis imaginar la de millones y millones y millones de copias de este libro que se vendieron en todo el mundo. Que este libro no ayudó en nada esa mala relación que tenía Henry Ford con el sindicato de Estados Unidos. Al contrario, acabó siendo demandado, llegó a los tribunales y eso acabaría pues con sus nervios y con su salud. Para controlarse había espías del sindicato en su fábrica. Llegó a poner unas condiciones de trabajo de control tan exhaustivas que era imposible trabajar en la fábrica Ford. Fijaos qué cambio. La llegada de Henry Ford II a la presidencia supone una revolución para la empresa Ford. Lo primero que hace fue despedir a Henry Bennett, el socio de su abuelo, alegando que estaba obsesionado con buscar espías del sindicato en sus fábricas. Y como no había heredado esa pasión por los coches y los motores de su padre y de su abuelo, pues fue muy listo y dijo, yo no sé, pero voy a contratar a los que más saben. Y contrató a 10 jóvenes conocidos como los With Kids. Estos 10 nuevos empleados procedían de las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos. Su papel sería dar a la compañía la capacidad de innovar y actualizarse conforme a los tiempos. 2 de estos, Ajay Miller y Robert McNamara, terminarían incluso ocupando el cargo de presidente de Ford más adelante. Lo cierto es que Henry Ford II fue un digno heredero de su abuelo y su influencia en la compañía fue sustancial. En 1960 cedió el puesto de presidente a Robert McNamara y permaneció como presidente del consejo hasta 1980. Cuando se retiró, Henry Ford II, la compañía Ford era la cuarta multinacional industrial más grande del mundo. Henry Ford II falleció en 1987 y tras él ningún otro miembro de la familia Ford se haría cargo de la presidencia de la empresa. De hecho, el último patriarca de los Ford fue el sobrino de Henry Ford II, el hijo de su hermano William Ford, llamado William Ford II, y con el que se termina la línea Ford por vía paterna, dado que este hombre no tuvo hijos. Y aquí es donde el clan Ford comienza a ser peculiar. Ya os he dicho, todos los clanes tienen su peculiaridad. La fundación Ford no fue creada por Henry Ford, fue creada por Edsel Ford en 1936. Ocurrió que Edsel Ford murió en 1943 por ese cáncer de estómago y su padre, Henry Ford, tuvo que hacerse cargo tanto de la empresa como de la fundación familiar. Y por otro lado nos habíamos quedado en 1960, cuando dimite como presidente de la Ford, Henry Ford II, y entonces se nombra a Robert McNamara presidente de la Ford Motor. Es el primer presidente que no pertenecía a la familia del fundador de la compañía, Henry Ford. Este puesto lo abandonaría para convertirse en secretario de Defensa con JFK cuando Kennedy ganó las elecciones en 1961 y en 1969. Cuando la familia Ford le pide consejo para nombrar al nuevo presidente de su fundación familiar, pues McNamara recomendará a McGeorge Bundy. Robert McNamara y McGeorge Bundy habían coincidido, el primero como secretario de Defensa
y el segundo como consejero de Seguridad Nacional. Ambos se habían convertido en dos hombres realmente poderosos. En esos años había ocurrido la invasión frustrada de la Bahía de Cochinos en Cuba, había ocurrido la crisis de los misiles con la Unión Soviética y estaban en plena guerra de Vietnam. Recordemos que Robert McNamara es quien pide que se haga el informe Iron Mountain en 1963 y por supuesto George Bundy, siendo consejero de Seguridad Nacional, tiene acceso a este informe. Y atentos a esta curiosidad que no es casualidad. Estos dos señores, que por los cargos que ocupaban se relacionaban con la élite de la industria militar de todo el planeta, se convierten, de repente, Robert McNamara en 1968 en el director del Banco Mundial de Naciones Unidas y George Bundy en 1969 en el presidente de la Fundación Ford. Y luego ambos ocupan dos puestos que van a ser claves para llevar a cabo lo que este informe Iron Mountain viene a decir que hay que hacer en los siguientes 50 años. George Bundy, de todas maneras, tiene más tela que cortar, porque hemos dicho que fue consejero de Seguridad Nacional con JFK y cuando este es asesinado permanece en el cargo con el presidente Lyndon Johnson y además preside el Comité 303, que no se sabe exactamente qué es, pero es el responsable de coordinar las operaciones encubiertas para el gobierno de Estados Unidos. Y, de nuevo, una curiosa casualidad. George Bundy acude a estudiar a la Universidad de Yale y en la promoción de 1940, esa logia discreta que funciona en esta universidad que conocemos, que se llama Calavera y Huesos, Skull and Bones, lo escoge como miembro de la logia. George Bundy está considerado como uno de los 13 miembros de esta logia de Skull and Bones que mayor poder han obtenido. Su nombre en clave dentro de Skull and Bones era Odín, que para quien no lo sepa es el dios principal de la mitología nórdica. Algo así como el Zeus de los griegos o el Júpiter de los romanos. Estamos en 1969 y el señor George Bundy es elegido presidente de la Fundación Ford, cargo que ocupará desde ese año hasta 1978. La Fundación Ford no es la única fundación que tiene la familia Ford. Aquí tenemos algunas de las fundaciones familiares, pero sí es la más importante y es en la que nos vamos a centrar por el poderío económico que lleva manejando desde hace más de 50 años. Antes de conocer algunos de los contenidos más importantes a los que dedica su labor la Fundación Ford, vamos a conocer el continente, es decir, el edificio sede de esta fundación que está en Nueva York y muy cerquita del edificio Chrysler, que junto al Rockefeller Center son las dos grandes catedrales de la filantropía. Vamos a ver el exterior del edificio y vamos a conocer el interior del edificio. ¿A quién no le gustaría trabajar en un sitio así? ¿A cuántos Hansels y a cuántas Gretels no habrá atrapado esta deliciosa casita de chocolate? La Ford Foundation diversifica mucho las aportaciones monetarias que otorga entre feminismo de género, justicia social, igualdad de género, política internacional, educación, formación de nuevos líderes, colectivos LGTBI. En la Fundación Ford están muy concienciados en el tema del cambio climático y aquí tenemos un evento del año 2023, Clima, Capital, Inversores, Soluciones. Si en algo destaca la Ford Foundation es en haberse convertido en una de las grandes financiadoras del feminismo de género y de las políticas de los roles de género, sobre todo desde 1969. ¿Qué ocurrió ese año? Toma paquete. Año 1969, la Fundación Ford financió e inauguró el primer curso sobre estudios de la mujer en la Universidad de San Diego, California. Los contenidos de dicho curso dieron origen al feminismo de género. La Fundación Ford estaba presidida entonces por Bundy, quien había ocupado el cargo de secretario del Consejo de Estado con JFK y con Lyndon Johnson. Oh, yes, Daddy. En el año 1980, la Fundación Ford anunció que no financiaría aquellos proyectos que no incluyeran la perspectiva de género en su descripción. Como su hada padrino, esta fundación ha sido la gran benefactora de las feministas de género de Naciones Unidas, sobre todo desde Beijing 1995.
Oh, yes, Daddy. Y qué curioso fue decir la Fundación Ford que había que aplicar la perspectiva de género de obligado cumplimiento para todos los proyectos desde 1980, y en 1981 detectaron que había un problema entre las matemáticas y las mujeres. Problema que todavía parece que no se ha resuelto, porque en el 2020 el gobierno vasco sigue financiando estudios sobre este mismo tema. Y tenemos algunos ejemplos de la Ford Foundation patrocinando actos, cursos, talleres, organizaciones, estudios sobre feminismo, perspectiva de género, las mujeres en los foros económicos y la tan nombrada y exigida justicia social. Este es el póster que anunciaba un evento financiado por la Fundación Ford, gráficamente muy atractivo. Te dan ganas de ir, no sabes a dónde, pero te dan ganas de ir. Nos gustó este póster porque es una metáfora visual. La Fundación Ford parece estar llamando al feminismo a que acuda a un acto que a priori parece algo activo, algo rebelde, y realmente lo que te encuentras es un acto totalmente pasivo. Una exposición fotográfica sobre las vidas de las mujeres que trabajaban en la industria cuando el 87% de los trabajadores eran hombres. Pasear viendo fotos lo más calladitos posible. La Fundación Ford, colaborando con el CFR, el Council on Foreign Relations, del clan Rockefeller, que conocimos en el primer vídeo, trabajando juntos por las frágiles vidas de las mujeres que viven en frágiles estados. ¿De qué va esto? Pues va del matrimonio infantil, de los desastres y de los conflictos. Es muy curioso que ambos clanes hablen de los conflictos y se preocupen de las víctimas de esos conflictos. Os voy a contar una historia. Cuando Hitler llega al poder, Hitler no tiene ejército del aire porque no tenían petróleo los alemanes, pero sí tenían carbón. Y había una fórmula química que convertía ese carbón en combustible para los aviones. ¿Sabéis quién era el propietario de esa fórmula química, de esa patente? La Standard Oil de los Rockefeller. ¿A quién le vendió esa patente la Standard Oil de los Rockefeller? A los nazis alemanes justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a eso, Hitler tuvo aviones y gracias a Ford, Hitler tuvo vehículos para su ejército de tierra. Y gracias a estas dos empresas, Hitler pudo estar preparado para asumir una Segunda Guerra Mundial como la que ocurrió. ¿Cuántas personas murieron? Más de 60 millones de personas. Y ahora se preocupan por las frágiles vidas, frágiles estados y conflictos. Y después del CFR con la Iglesia hemos topado. Aquí hay un evento de la Fundación Ford y la Universidad Católica de Semarang, donde hablan de la cosa femenina, suciedad, sexo, envidia y vulnerabilidad, que es un libro de la autora que hace la conferencia y que está financiado por la Fundación Ford y la Universidad Católica. Tenemos un evento de la Ford Foundation en África en 2020 en el cual se plantea la alternativa para la sostenibilidad de las ONGs en África. La Ford Foundation está omnipresente en la lucha feminista, cual diosa a quien adoran mujeres de todo el mundo: América, Asia, África. Y aquí tenemos a la Fundación Ford impulsando a las nuevas generaciones de mujeres que cambiarán el mundo. Y para ello, a través de conferencias, eventos, mítines, llevan a determinados personajes, como en este caso Hillary Rodham Clinton. Hillary, recordemos, fue primera dama de los Estados Unidos cuando su marido Bill Clinton fue elegido presidente de ese país, y luego fue secretaria de Estado con Barack Obama. Y fue precisamente en esta última etapa cuando la vimos disfrutar viendo cómo asesinaban al señor Gaddafi en directo por televisión. Tanto se emocionó que incluso se llegó a fotografiar con los supuestos rebeldes libios que derrocaron a Gaddafi. Lo que ocurre es que resultaron que no eran ni rebeldes ni libios, sino señores de la guerra que convertirían la vida de las mujeres libias en un infierno de violaciones, torturas, trata de blancas. Mujeres que en tiempos de Gaddafi estaban estudiando en la universidad pagada por el gobierno, y además, si no había especialidad en Libia, el propio gobierno pagaba la mejor universidad extranjera de esa disciplina. Pero las mujeres libias no contaban ni para Hillary ni para la Fundación Ford. Son daños colaterales por un bien mayor: el expolio de las riquezas del pueblo libio y la creación del mayor mercado de seres humanos del planeta en el siglo XXI. Una mujer que, siendo secretaria de Estado, pues deja tirado a su embajador en Bengasi, en la propia Libia, y este hombre acaba siendo asesinado de igual modo que Gaddafi.
¿Verdaderamente este es el ejemplo a seguir para las niñas de hoy que serán las líderes de mañana según la Fundación Ford? ¿Qué es eso que hace realmente peculiar a la Fundación Ford? Desde que McGeorge Bundy se hace cargo de la presidencia de la Fundación Ford en 1969, la familia Ford comienza a desentenderse de la fundación. A fecha actual, salvo por su nombre, la Fundación Ford no tiene conexión alguna con la Ford Motor Company ni con la familia Ford. De hecho, la Fundación Ford ha sido acusada de tener vínculos con la CIA, una organización que carece de límites morales, como podemos observar por su historia. Bueno, en realidad no es algo que deba extrañarnos. Os recuerdo que McGeorge Bundy fue consejero de Seguridad Nacional con JFK, con Lyndon Johnson, llegando a presidir ese Comité 303 que realizaba operaciones encubiertas para intereses de Estados Unidos. Así que tenemos a una fundación poderosísima que no paga impuestos, que no sabemos a qué intereses sirve, porque realmente ya no hay un viejecito que deja toda su fortuna a la filantropía y al bien de la humanidad. Ni siquiera hay viejecito en la Fundación Ford. La familia tiene sus propias fundaciones y la empresa también tiene sus propias fundaciones. Con esta fundación, con la más importante que lleva el nombre de Fundación Ford, no tienen vínculo alguno. Y claro, llegamos a este ejemplo en el cual la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexo, lo que conocemos como LGTBI, agradecen a sus patrocinadores los fondos donados para su causa a nivel mundial. Por supuesto, entre estos patrocinadores está destacado la Fundación Ford. Así que quizás la Asociación Internacional LGTBI debería entender que haya personas que, sin llegar a ser homófobas, cuestionen que lo que ellos están pidiendo que se imponga como leyes en los países occidentales, pues tengan más que ver con intereses oscuros que se mueven detrás de esta financiación que con lo que realmente sería reclamar sus derechos. Es un libro de Edward H. Berman, cuyo título refleja muy bien lo que hemos ido viendo en estos vídeos. La ideología de la filantropía. A ver, el que paga manda. Vamos a ponerle el punto final al clan Ford recuperando una frase del propio Henry Ford que da pie al último clan con el que cerramos esta serie de vídeos. Si la gente entendiera cómo funciona nuestro sistema financiero, creo que habría una revolución mañana por la mañana. Henry Ford. Clan Rothschild. Un clan que no es que le lleva el dinero, es que ellos fabrican el dinero. Y que no se nos olvide, la filantropía no viene de Estados Unidos para Europa. La filantropía fue primero allí a través de clanes como Rothschild, que enseñaron cómo influir civilinamente en las futuras nuevas políticas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Los Rothschild sí que saben sobornar. El 3 de enero de 1857 encontramos en una noticia en el periódico La España que cuando la hija del príncipe Clemens von Metternich tenía 8 años, el Rothschild de Viena mandó hacer una muñeca de la estatura de la niña. Después dio a la muñeca un equipo de princesa imperial, trajes de brocado, encajes de Inglaterra y de punto de Alençon. Cada uno de los pañuelos de mano valía 100 escudos y ceñía en la garganta de la muñeca un collar de perlas que había costado 35.000 francos. El príncipe de Metternich no hubiera consentido nunca que un banquero se atreviese a enviar a su hija un equipo y un collar de perlas, pero para una muñeca no puede rehusarse. No vamos a profundizar en la historia de la familia porque hay muchos libros, que hay un montón de vídeos donde cuentan los orígenes del clan Rothschild. Hay hasta una película sobre este clan, La Casa de Rothschild, de 1934. Este es el árbol genealógico de los Rothschild, con Mayer Amschel Rothschild a la cabeza, que fue el fundador del clan. Tuvo 5 hijos, a los cuales envió a continuar el negocio familiar a 5 ciudades europeas, que fueron París, Frankfurt, Viena, Londres y Nápoles. ¿Y cómo hizo su fortuna el clan Rothschild? ¡En la guerra! ¡En madera! Si cambiamos madera por dinero
esto es la guerra, tendremos la respuesta. Vamos a ver las guerras que hubo en el siglo XIX en la primera parte, de 1800 a 1850, y este clan estaba detrás financiando esas guerras, dándole dinero a los estados y los estados endeudándose con este clan de banqueros para poder asumir los gastos de estas guerras. Analicemos el caso del Banco de Inglaterra. Nos decía Wikipedia que no comenzó como un banco estatal o como empresa de la corona, sino como un banco privado controlado en buena medida por dinastías banqueras europeas como los Rothschild. ¿Y qué ocurre cuando un banco central es privado? En el pánico de 1825, las lealtades del Banco de Inglaterra estaban con sus accionistas, con el gobierno británico y con los banqueros comerciales corresponsales. Así que el banco elevó la tasa de préstamo para proteger a sus inversores en lugar de bajarla para proteger al público. Tuvieron que hacer una ley en 1844 que restringía los poderes de los bancos británicos, dejando poderes exclusivos para la emisión de billetes al Banco de Inglaterra. Porque antes de eso había bancos comerciales y emitían sus billetes en compañías bancarias provinciales y todos estos billetes estaban comúnmente en circulación. Pero gracias a esta ley, el Banco de Inglaterra tiene la exclusividad de imprimir el dinero de Inglaterra. Y con el Banco de Inglaterra llegaron el Banco de Francia, el Banco de Alemania. En todos la familia Rothschild tenía una alta participación en esos bancos centrales. Gracias a las guerras, los Rothschild se hicieron realmente poderosos. Y si el negocio funciona, pues vamos a seguir expandiéndonos por todo el mundo. Ahí llegan en el siglo XX la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todas las guerras que ha habido por todas las partes del planeta. Y continuamos con las guerras. Estamos en el siglo XXI y ya vemos que esto no para. Y tras el endeudamiento por guerras y el endeudamiento por reconstrucción después de las guerras, pues la expansión de bancos centrales por todo el mundo ha continuado durante el siglo XX y como ejemplo tenemos ahí la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, creados en este siglo XX, que no son públicos, que son privados, donde los Rothschild tienen una alta participación. Y este es probablemente el banco más importante del mundo, el que avala todo nuestro sistema financiero. El Banco de Pagos Internacionales, el BIS, el Banco de los Bancos Centrales. Fundado en 1930 por un gobernador del Banco de Inglaterra y el último ministro de Finanzas de Adolf Hitler, ni más ni menos. Érase una vez cuando el Banco Central de tu nación imprimía la moneda de tu nación y la ponía en circulación en tu país al 0% de interés. Entonces tu país decide entrar en la Unión Europea y la Unión Europea decide que todos los países que la conforman tengan una única moneda, el euro, y un único banco central, el Banco Central Europeo. Esto ocurre en 1998. Y entonces tu banco central, que imprimía el dinero, queda fuera de servicio. Un banco central europeo que es privado, entre cuyos accionistas está la banca Rothschild, que serán los que crearán el dinero y nos cobrarán interés por hacer eso. Y una vez creado ese sistema de bancos centrales privados, pues se necesita un banco que controle a todos los bancos. Y aquí llega el Banco de Pagos Internacionales, el señor de los bancos. ¿Os suena eso del SWIFT o del número IBAN que tenemos que dar cuando damos el número de cuenta? Pues esto forma parte del sistema financiero diseñado por el Banco de Pagos Internacionales y todos los que se acogen a estos bancos centrales que forman parte del BIS están obligados a hacer cambios legislativos que hagan cumplir las normas que pide el BIS. Al llevar a cabo esos cambios, obliga a todos los bancos privados nacionales a imponer ese sistema y normas financieras del BIS y con ello se las impone a todos los ciudadanos del país. Cuidado, este banco, que se traduce como Banco de Pagos Internacionales, tiene la palabra settlements. Settlements no es exactamente pagos. Vamos a preguntarle a Google. Bank for International Settlements nos dice que es banco de acuerdos internacionales. Cuando le quitamos lo de internacional, que ya lo entendemos, Bank for Settlements nos dice que es banco de liquidaciones. Cambia la perspectiva, ¿verdad? ¿Qué son exactamente settlements? Pues nos dice que son asentamientos contables. Asientos contables. Y de la noche a la mañana pasamos del clásico sistema bancario donde había reservas de oro o reservas de divisas al sistema de banca Rothschild, donde el Banco de Pagos Internacionales se rige por esto, por asientos contables, donde el debe, la parte de la izquierda, se registra todo lo que se recibe o entra en una cuenta, y en el haber, la parte de la derecha, se registra todo lo que sale de esa cuenta o lo que se entrega. ¿Y cómo se traslada todo esto al ciudadano? Bueno, vamos a ver
qué ocurre en la cuenta de fulanito cuando pide un préstamo al banco por importe de 10.000 euros. En la parte del debe tenemos las entradas. El banco anota en la cuenta de fulanito los 10.000 euros del préstamo porque fulanito ha reconocido la deuda y los intereses a los que se ha comprometido a pagar con su aval correspondiente. Luego fulanito ingresa 1.000 euros en efectivo, en metálico. Y en el haber, fulanito ha pagado el coche, luego le ha transferido esos 10.000 euros a la cuenta de la empresa Vende Coches y fulanito ha pagado la primera cuota del préstamo, 500 euros. El dinero que hemos visto anotado en esta cuenta de fulanito no ha sido creado físicamente, simplemente ha sido eso, anotado, es un asiento contable. Los bancos de fulanito y de la empresa Vende Coches lo que van a hacer es traspasar al Banco de Pagos Internacionales, al BIS, estos asientos contables. El BIS será el encargado de cuadrar las cuentas entre los diferentes bancos comerciales. El único dinero físico real lo ha aportado fulanito. El BIS, sin haber creado dinero, ha recibido ya 500 euros en metálico. Quienes hayáis estudiado contabilidad recordaréis que siempre se nos aconseja crear cuantas menos cuentas mejor, porque luego llega el cierre de fin de año y hay que cuadrar todas las cuentas. Eso es la contabilidad general, ahí veis las test que hacen el cuadre de cada cuenta que has creado en tu contabilidad al final del año. El Banco de Pagos Internacionales decía que, por ejemplo, en España había demasiados bancos. Este sistema ha dejado en España unas poquitas cajas, unos pocos bancos. Cuantos más bancos, más competencia, más regalos. Para el Banco de Pagos Internacionales esto es muchísimo más fácil de llevar. Imaginaos 50 bancos o 100 bancos por cada país de la Unión Europea a tener 3. Ahí tenéis algunos de los que han desaparecido. Tantas cruces, esto parece un cementerio, pero bueno, es que hubo buena escabechina. Así que nos quede claro que ni el Banco de Pagos Internacionales, ni siquiera los bancos centrales crean el dinero. Los bancos comerciales son los que crean el dinero cuando lo prestan. Y son los pagos de los intereses y de las amortizaciones por parte de los clientes quienes alimentan este circuito financiero. Y aquí llega lo mejor. ¿A quién no le gustaría tener un negocio como este, en el cual solo tienes que tener un 1% de los depósitos disponible? Es decir, si yo ingreso 100 euros, el banco solo está obligado a guardar 1, pero puede multiplicar por 100 veces esos 100 euros que yo he ingresado. Puede prestarlos 100 veces, aunque no los tenga. Son anotaciones contables, no necesita tenerlos. Algunos bancos van más lejos, están en 0,5% de reservas y multiplicar el dinero 200 veces. Y se está hablando ya de 0% y multiplicarlo infinitamente. Es un negocio redondo, espectacular, vamos. Realmente esto quiere decir que si el banco va a la quiebra, con suerte recibes el 1% de tus depósitos, que es la obligación que tiene el banco siguiendo el sistema diseñado por el Banco de Pagos Internacionales para todos aquellos bancos centrales y bancos privados que están bajo su dominio. Este es el sistema financiero que tenemos con el que nos ha dotado la Unión Europea. Así que este es el fabuloso negocio del clan Rothschild. Y aquí tenemos a los hijos de los hijos de Mayel Amsel Rothschild, el fundador del clan, una representación del patriarcado de la familia Rothschild siglo XX y siglo XXI. Recordemos, los banqueros de los bancos centrales y de todos nosotros. Tú no tienes poder aquí. Probablemente a nivel mundial el clan Rothschild controla toda la banca internacional a través de esa participación en bancos centrales privados que tienen la mayoría de países, a través del BIS, del Banco de Pagos Internacionales, y a través de su propio negocio privado de banca, de Inter Alpha Group of Banks. De esta manera se situaría este clan en la punta de la pirámide del control del sistema financiero mundial, es decir, el control sobre la deuda global. Una deuda global que en 2021 roza los 300 billones de dólares, más de 3,5 veces el PIB mundial, es decir, lo que produce el planeta durante un año. Supone que necesitamos 3 planetas y medio para pagar la deuda global creada por este sistema financiero internacional que funciona al estilo de la banca Rothschild. Escuchemos esta frase de Rothschild & Company en 2008. A menos que los gobiernos cedan algo de su soberanía a un nuevo ente mundial, un esquema de impuesto global sobre el carbón no puede ser forzado y regulado.
¿Os suena la emergencia climática movida por todas estas ONGs verdes, financiadas por ya sabemos quiénes? Si realmente al clan Rothschild le interesara el planeta Tierra, no hubiera llevado la deuda global al extremo a la que lo ha llevado. Necesitamos 3 planetas y medio para pagar esta deuda. Más bien parece que, como dice el chiste, los mercados nos obligan a poner en marcha unas políticas que estábamos deseando poner en marcha. vaya por Dios. Londres, 2009. La banca Rothschild pide disculpas por su relación con el tráfico de esclavos en el siglo XIX. Esta información cayó como una bomba en el distrito financiero londinense, dado que los Rothschild siempre se habían mantenido con una actitud hostil hacia la esclavitud. Curiosamente, mira que había habido tiempo para hacer esta petición de disculpas, lo hicieron justo unos poquitos años antes de que apareciera la organización Black Lives Matter. Que sepamos, Black Lives Matter nunca ha pedido explicación alguna a la banca Rothschild por ese tráfico de esclavos reconocido en el siglo XIX. Bueno, podemos pensar que como habían pedido disculpas, pero ¿qué ocurre en el 2016? Publicado en Rusia Televisión. Nos golpean, sueltan perros, disparan, eso dicen los indígenas, Vaca de Camerún. Volarán las balas si vuelven al bosque, eso dice la familia Rothschild declarando la guerra a los indígenas. Los indígenas a los que ya no se esclaviza, pero sí se les echa de sus tierras. ¿Por qué? Porque quizás haya negocios de resorts de lujo, de caza mayor, de minerías, diamantes, oro, tierras para monocultivos, que son pues de interés para el clan Rothschild. Pocas familias en el mundo se pueden permitir un titular como este, ¿eh? Lo cierto es que aquí Black Lives Matter, missing, desaparecido. No les hemos oído luchar por los derechos de los indígenas Vaca de Camerún. Hemos repasado la versión oficial y reconocida públicamente sobre la historia del clan Rothschild. Dentro de esta versión oficial reconocida, hay una parte que no ha llegado al gran público, como su exigencia al Reino Unido de vender la tierra de Palestina para la creación del nuevo Estado de Israel. Y luego está la historia no oficial del clan Rothschild, su lado más oscuro. No seríamos Desmontando a Babilón si no trajésemos a este resumen de los Rothschild algunas imágenes de la increíble y surrealista fiesta que montaron en su palacio el año 1972. Esta es la invitación al evento que para ser leída tenía que ser reflejada en un espejo. El barón Guy de Rothschild y su esposa, la baronesa Mary Ellen, que vestidos de esta manera recibían a sus invitados en su castillo Ferrieres, que fue iluminado con colores naranja y rojo para este evento. Muchas de las máscaras y tocados que llevaban los asistentes a la celebración fueron diseñados por Salvador Dalí, quien también estuvo invitado a este evento, junto con actrices famosas como, por ejemplo, Audrey Hepburn. Fijaos en el tocado de la mujer de la foto de la derecha. Los platos estaban cubiertos por una piel negra y el menú tenía pues nombres surrealistas. 2 tortugas disecadas peleando en 2 patas configuraban uno de los centros de mesa del banquete. Otros centros de mesa estaban adornados por muñecos desmembrados. Una maniquí extendida sobre un lecho de rosas era otra de las excentricidades en la decoración. La prensa mediática lo ha vendido siempre como una especie de burla hacia toda esa leyenda negra que acompaña al clan Rothschild. Estas son algunas de las fundaciones, de las muchas fundaciones que tiene el clan Rothschild. La familia Rothschild está orientando donaciones, becas y aportaciones a todo lo que tiene que ver con el emprendimiento social, en España y en el resto del mundo. Ashoka Fundación y su maldito bulo pues formarían parte de esta red financiada por las fundaciones del clan Rothschild. Sacar del disco duro proyectos que habíamos aparcado, como este sobre el patriarcado, nos lleva a encontrarnos con documentos que, una vez pasado el tiempo, pues nos dan mucho jugo. Por ejemplo, este evento sobre razas, diversificación en las artes escénicas que la Fundación Edmond de Rothschild financió en el año 2018 y que a fecha actual se ha convertido en lo que llamamos cultura woke. Esto que promovían los Rothschild desde el 2018 ha llegado a ser implantado en empresas tan grandes como Gillette, PlayStation, Disney, Coca-Cola, Nike, la cerveza Bud Light. ¿Y qué es la cultura woke? Bueno, son los defensores de todo tipo de injusticias raciales, sociales, medioambientales, de género
son defensores de reescribir los libros para que no ofendan a mujeres, a razas o minorías, piden que haya diversidad cultural, racial y de género en todas las nuevas producciones de entretenimiento, cine, juegos, publicidad, y piden la cancelación y control en redes sociales de todo aquel que no esté con la justicia social que ellos promueven. Aquí tenemos a 3 empresas que han seguido esa cultura woke y ¿cómo les ha ido? Pues francamente mal. De hecho hay una frase que ha salido de todo este meollo de aplicar la cultura woke a la política empresarial: go woke, go broke. Quiere decir, ir a cultura woke es ir a la ruina. Vamos a conocer el caso de Disney, contado por el canal F-Tales, y luego os contaremos el caso de la cerveza Bud Light. Al principio hubo un intento de Disney de desmentir la noticia, pero varios medios de comunicación y fuentes de la propia Disney han tenido que corroborarla porque es verdad. Estas fotos están sacadas del set de la producción, y como podéis ver, de los 7 enanitos tan solo queda uno. Y la verdad es que esto se veía venir. Después de todo venimos de producciones como Peter Pan y Wendy, Pinocho y recientemente La Sirenita. En todos ellos han cambiado la moraleja de la historia y también la fisionomía de muchos de sus personajes. La propia Disney hizo un montón de marketing diciendo por todas partes que la actriz latina Rachel Zegler iba a hacer este papel. También sabemos que la moraleja o el tema principal de esta película iba a ser distinto de la película original, por declaraciones que esta misma actriz dio a la prensa. El tema principal iba a dejar de ser la búsqueda del amor verdadero, que no lo es, y iba a pasar a ser cómo Blancanieves se convierte en la líder que siempre supo que era. A Rachel Zegler solo parece interesarles que sea latina y que esté en el papel de Blancanieves. Con los 7 enanitos solo parece interesarles haberles cambiado la raza, haberles cambiado el género y probablemente haberles cambiado la sexualidad, y por encima de todo les han cambiado incluso la altura. Ahora parece que los actores enanos ya no van a poder representar estos papeles y que los van a representar normies, como dice el artículo de Daily Mail que vamos a ver ahora. Porque es increíble lo hipócrita que puede llegar a ser esta compañía. Solo mantiene un enano y quita la oportunidad de trabajar en esta película a los otros 6. ¿Por qué no podían dejar a los 7 enanitos ser 7 enanitos? Después de todo, ¿cuántas películas veis en que actores y actrices enanos tengan la oportunidad de participar en grandes producciones de Hollywood? Aplicando la cultura woke a la política empresarial de Bud Light, el CEO y la ejecutiva en marketing contratan a Dylan Mulvaney para que sea la cara de la campaña de primavera del 2023 de la cerveza Bud Light. Dylan Mulvaney es una persona trans e influencer de YouTube. La cerveza Bud Light es consumida en muchos bares de carretera donde paran los camioneros que atraviesan todo Estados Unidos con sus mercancías. Y a veces en sus camiones pues llevan calendarios que regala Bud Light, por ejemplo, a sus clientes, donde aparece la persona de la campaña, a veces un héroe deportivo, a veces una mujer espectacular. Estos clientes de Bud Light, cuando vieron quién era la protagonista de la campaña de primavera de 2023, pues se mosquearon y dejaron de comprarlo. La cerveza cayó en ventas hasta un 26% en apenas 2 meses. Y aparecieron vídeos en internet como este, que es de Kid Rock, que tiene un bar de carretera y que además es una estrella del rock americano, donde se dedicaba a usar las últimas Bud Light que le quedaban como diana para disparar. Y vamos a cerrar el clan Rothschild con esta reflexión. Algo que promueve este clan en sus eventos financiados por sus fundaciones lleva a empresas de primer nivel pegarse unos batacazos económicos importantísimos. Y si os preguntáis por las fundaciones actuales, esas que vemos día tras día en los mass media, no las vamos a incluir. Porque veréis, aquí hemos conocido a sus padrinas, a quienes las guían en el proceso de convertirse en líderes de la filantropía. Así que ¿para qué liarnos con los neófitos? Estas nuevas fundaciones actúan a imagen y semejanza de las veteranas y van expandiendo su campo de acción con proyectos ya señalados por la agenda de las maestras. Para muestra el botón, aquí tenemos a la empresa Hewlett Packard, que de ella, de los 2 dueños de la empresa, de los fundadores de esta empresa, salen 2 grandes fundaciones en los años 60. La fundación David y Lucille Packard tiene unos activos de 7.025 millones. La fundación de William y Flora Hewlett tiene unos activos de 9.020 millones. Aquí tenemos un dato extraído de la página oficial de la fundación David y Lucille Packard, en la cual en el año 2019 esta fundación entrega $10 millones a los consejeros en filantropía de la Rockefeller.
Y vamos a ir poniendo el punto final a este vídeo y a esta serie con los titulares de prensa, donde se le da la despedida a alguno de estos patriarcas que hemos conocido en estos 3 vídeos y donde comprobaremos cómo se refieren los más media a estos ricos y poderosos hombres. El País. Muere David Rockefeller, patriarca de la saga de multimillonarios, a los 101 años. Muere el último patriarca de la familia Ford, William Ford II. Dada la categoría del clan Rothschild, pues hemos tomado 2 titulares en lugar de 1. El Confidencial. Muere el barón Guy Rothschild, patriarca de la rama francesa. El Economista. Muere a los 98 años el patriarca de la rama francesa de los Rothschild. El Correo.com. Muere el patriarca de los Kennedy. Hoy.es. Muere el patriarca de los Bush y pone fin a una era. Publicado en lat.motorsport.com. Muere Glenn Wood, el patriarca de una de las familias más importantes del NASCAR. El Confidencial. Muere el patriarca de los Domecq. El Diario.es. Muere a los 99 años el patriarca de ThyssenKrupp, Bertolt Brecht. La Opinión Coruña. Muere François Michelin, patriarca de los populares neumáticos. ABC Motor. Muere Ferdinand Piëch, el último patriarca de Volkswagen. ABC. Muere Peret, el patriarca de la rumba. Muere Billy Brown, el carismático patriarca del reality Mi familia vive en Alaska. Hemos visto diarios de todos los colores y fechas muy recientes. Estas son algunas de las más grandes fundaciones privadas de Estados Unidos de los últimos años y vemos ahí impertérritas cómo se mantienen en el tiempo la Rockefeller Foundation y la fundación de Andrew Mellon. ¿Hacemos memoria? Rockefeller Foundation, aquella cuyos dueños, para acabar con una huelga, asesinaban a tiros a los obreros y sus familias, y la fundación de Andrew Mellon, acusada de ser extremadamente clasista, con la clase más alta y más privilegiada a la hora de entregar sus fondos para becas. Esta es Judith Butler, profesora de retórica y literatura comparativa en la Universidad de Berkeley y a la vez un icono de referencia como filósofa y teórica queer, ya que ha dado pie a la teoría de género, que habla de la diferencia entre la sexualidad y el género y que a la vez ha sido la base para que se implanten nuevas políticas en muchos países occidentales sobre el tema de género y sobre el tema trans. Bueno, pues esta revolucionaria resulta que ha sido galardonada y ha sido premiada o financiada por, entre otros, la Rockefeller Foundation y la fundación de Andrew Mellon. Este es un artículo imprescindible de Susan Watkins, que ha sido valiente y una vez descubierto de dónde ha salido el dinero que ha financiado al feminismo, pues lo ha publicado. Cuenta cómo las fundaciones Ford y Rockefeller en los años 80 emprendieron proyectos para recuperar escritos de mujeres perdidas de la India y de África para traducirlos y de poesía feminista francesa, alemana, italiana, flamenca, hebrea y vietnamita, que no deja de ser un proyecto fantástico, pero que quizás no respondía a las necesidades que quizás sí tenían las mujeres de los años 80. Susan Watkins analiza cómo se ha financiado el feminismo y llega a esta conclusión al final. Como ocurrió en el feminismo dominante en Estados Unidos, la marca global tenía la ventaja de contar con profundas fundaciones filantrópicas, fondos de ayuda exterior y un poderoso respaldo institucional. Cuando una ministra de Igualdad vuela a Estados Unidos, se supone que a la ONU para hacer un cursillo o lo que sea, pues tenemos que entender que da igual que vaya con sus amigas o sin sus amigas. Lo importante es que llega aquí y el resultado de ese viaje son 2 leyes seguidas en el tiempo, rápidas, de promover y de aprobar, como fueron la ley del solo sí es sí y la ley trans. 2 leyes que, mal redactadas, conllevan a polarizar a la población y a dificultar la convivencia, dividir a la sociedad entre el 50% contra el 50%. Algo que puede ser que quizás beneficie a alguien. ¿A quién? Quizás al patriarcado del que ninguna habla y todas conocen. La guerra es la franquicia del cártel bancario, las multinacionales el gatillo del sicario. Todos los políticos son unos artistas, la democracia es el escenario y el teatro.